Hola hermanos, qué alegría ver que haya tantas personas en un día en que hay un partido tan importante en la Argentina. Y no solamente mujeres, hay varios hombres. Aleluya, gloria sea al Señor. Eso es que quiere decir que le damos importancia a lo importante. Como decía el rey David, qué bueno es estar en tus atrios. Qué lindo es estar en la casa del Señor. En ella el Señor derrama bendición y vida eterna. ¿Todos tienen vida eterna? ¿Todos han aceptado a Jesús? ¿Todos tenemos vida eterna? Bueno, vamos a hacer un paseíto por los miércoles estamos paseando por distintas aventuras, ¿no? Que cada uno de los hermanos ha podido traer. Y de cada cosa aprendemos algo, ¿verdad? Hay una iglesia muy hermosa que fue la primera en la que fundó el apóstol Pablo juntamente con Timoteo y con Silas. En la iglesia en la cual, mejor dicho, de los filipenses, en la cual se inicia prácticamente en el año 62 después de Cristo, y podemos ver algunos versículos. No quiero ser medio pesado en cuanto a leer mucho, pero no sé si lo van a pasar a esto, pero vamos a ver en Hechos, el capítulo 16, es donde da comienzo esa iglesia, y me gustaría remarcar el motivo por el cual da comienzo esta iglesia allí. El capítulo 16, versos 11 al 15 dice: salimos de Troada en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia, y al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta Filipos era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también otra colonia de Roma. Fíjense la escena. Fuimos un sábado a la orilla del río, en las afueras de la ciudad, y pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres. Ahora que el feminismo está tan fuerte, no viene de ahora, ni es invento de ningún político. No. Jesús igualó a la mujer a la par del hombre, de hace muchos, pero muchos años. Fue el primer hombre que creó a la mujer, al igual que el hombre, pero que la dignificó y la puso con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, ¿no? Bueno, dice que con las mujeres que se reunían en el lugar se juntaron ellos, que no era tradicional. Era una cultura griega en la que las mujeres casi no existían. Sin embargo, ellos se reunieron con las mujeres. ¿Por qué? Por la importancia que tenía el mensaje. Una de las que los escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios, amaba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención en Pablo. Y fíjense cómo termina esto. Cuando ella y toda la familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa. Y así lo hicimos. Es hermoso. Esta era una mujer pudiente, era una mujer muy rica, que luego asistió mucho a los apóstoles porque tenía mucho dinero. O sea que Dios no hace tampoco diferencia, como dijimos hoy, entre mujeres y hombres, sino entre ricos y pobres. A veces
se predica un evangelio mentiroso que dice que Dios vino a los pobres, pero no es a los pobres de dinero, es a los pobres de espíritu, porque saben que su espíritu necesita enriquecerse con Dios. Esa es la pobreza que Dios busca y no la pobreza económica o social. Todas las clases sociales son bienvenidas para Jesús. Y mandó dar este mensaje a Pablo. Dice que cuando ella y toda su familia se bautizaron, los invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, y así lo hicieron. Y allí nació esta iglesia de Filipos. Unos versículos más adelante vemos otra casa, otra situación, otro lugar. No vamos a leerlo todo porque son muchos versículos. El carcelero de Filipos tiene la orden de encerrar a Pablo y a Silas. Ustedes ya conocen toda la historia, veamos cómo termina. Ellos le respondieron: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Dice el verso 29, el final del verso. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y Silas a otro lugar, les lavó las heridas que él le había producido, y luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia otra vez. El carcelero los llevó de nuevo a su casa, les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Dos familias que fueron el comienzo de una obra en una ciudad importantísima, de las mejores y más importantes en ese momento de Asia. Y vemos en los versículos 15 y 32 y 34 lo que produjo la recepción del Señor Jesucristo como Salvador y el bautismo en obediencia. ¿Qué hicieron? Rápidamente brindaron sus vidas, las entregaron al Señor, pero ofrendaron prácticamente su casa para que fuera el lugar de reunión principal. O sea, esto nos habla de un corazón agradecido. Y la característica de esta iglesia es esa, una iglesia sumamente agradecida, que ayudó muchísimo al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo, el que se estaba preparando para ser pastor de esa iglesia y de otras. Bueno, y Pablo, en el momento en que escribe esta carta, estaba preso en Roma, porque él había pedido ver al principal, al César, no era César, pero al gobernante principal, porque él tenía ciertos derechos como romano. Y vemos también el Señor cómo usa todas las cosas. ¿Qué estrategia tiene Dios para llevar su palabra y su mensaje por todo el mundo? Uno dice, cuando conoce un poco de la historia de Pablo, ir a elegir un romano. Era romano, había nacido en una ciudad de Roma, para predicar el Evangelio. ¿Será por eso que los romanos eran bastante más allegados al Evangelio que los judíos? Había mejor recepción en ellos que en los judíos, si bien ellos no querían a nadie. Eran un imperio muy duro. Bueno, dicho todo esto, el apóstol Pablo les escribe una carta la carta más dulce que el apóstol Pablo dio es esta, en agradecimiento permanente a lo que los hermanos habían hecho, no económicamente por él, sino, fíjense, dice, bueno, queridos hermanos, en la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo,
somos servidores de Jesucristo, enviamos saludo a todos los que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos para los líderes que ya estaban formados y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Y Pablo les refiere cuál es su oración, cuál es su deseo ante Dios. Les dice, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes y cuando oro siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Y él desea una cosa ferviente para esta iglesia, lo que dijo hace un ratito nuestro hermano Martín. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Y él ratifica, dice, y está bien que yo piense así de todos ustedes porque los quiero mucho. Fíjense la dulzura de Pablo a recordar los tiempos en que él, estando preso, se convirtió en una familia. Y charlando con unas mujeres en la costa, se convirtió en la otra familia que fundó esa iglesia. Qué hermoso. Entonces ruega también por la perfección de esa iglesia, que Dios los vaya perfeccionando. Y en el verso del 9 al 11 dice, les dé sabiduría. Dice, les pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y juzguen correctamente para elegir lo mejor. Así, fíjense el resultado. Así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Una máxima para el cristiano. Hacer lo bueno. No para que digan qué bueno que es este tipo, o esta mujer, o este joven, sino para que alaben a Dios. La honra de nuestro Dios es nuestra conducta. Y cuando nosotros ponemos todas las cosas en las manos del Señor, es nuestro deber elegir lo mejor entre los varios caminos que siempre se nos abren ante las cosas. Elegir el mejor. Elegir aquel que honra a Dios. La tercera enseñanza que les dice es con su ejemplo. Su ejemplo de, voy pasando rápido, es un vuelo de paloma o de pájaro o de avión, como quieran. Pablo les enseña que sean como Cristo hizo. Él se bajó del cielo, dejó su riqueza, su honor, su gloria y vino a ser como uno de nosotros. Pablo acá va a decirlo, si a ustedes les interesa y se acordarán, Pablo era muy importante dentro de la religión judía, pero él lo despreció absolutamente a todo, aún a su propia vida. Fíjense lo que dice en el verso 21, dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, porque él sabía que lo iban a matar, el destino de Pablo era morir por Cristo, porque lo iban a matar. Él sabía, tenía seguro de que un momento lo iban a matar. Dice, en caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si me muero iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan, por eso estoy seguro de que me quedaré para ayudarlos a tener más confianza en Dios. El apóstol les enseña a vivir para Cristo y a morir para la gloria de Él. Ojalá sea nuestro sentir, ¿no? Que nuestra vida valga aquello para lo cual Dios nos ha elegido. A nuestro pastor para ser pastor, a cada una de ustedes, damas en sus trabajos, sus caballeros también,
que honremos a Dios en el lugar y con las capacidades que Él nos puso. Porque ese es el testimonio. Es una de las formas de alabanza silenciosa nuestra conducta. Porque muchas veces la alabanza está muy linda, pero la alabanza en nuestro hogar podemos alabar al Señor y es muy importante que lo hagamos. Pero nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestra bonomía con los demás, nuestra atención para con los demás, hace el resto. Entonces les enseña que deben tener dignidad. En el versículo capítulo 1, verso 27, dice: solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Vivan unidos, se pongan de acuerdo con todo, luchen unidos por anunciar la buena noticia. En el capítulo 2 les sigue diciendo: Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía, que se amen unos a otros. Más adelante les dice en el verso 3, no hagan nada por orgullo o por pelear, háganlo todo con humildad. Y una de las máximas más hermosas que Pablo les enseña: vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Muchas veces hablamos de los demás sin mirar nuestra cara en el espejo. Debemos tener toda la aplicación que ponemos en los demás, ponerla en nuestro propio rostro que vemos ahí en el espejo. Porque sigue diciendo, nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que Jesucristo. Y ahí dice un montón de cosas hermosas. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad, se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo, obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Una forma de alabanza también. Y les dice que se esfuercen en hacer el bien. A continuación les dice, por eso, con respeto y devoción a Dios, fíjense, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dios es el que los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Por eso tiene que tener la gloria a Él. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Y finalmente, el final del verso 18 dice, alégrense pues conmigo. Y estaba hablando de que lo iban a matar. Tal vez a mí me maten, entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Alégrense pues conmigo. Él se alegraba en la posibilidad de la muerte. Bueno, después agradece a la iglesia por todos los bienes, inclusive por Epafrodito, un auxiliar que le mandaron para que cuidara de Pablo en momentos difíciles. Y luego, finalmente, los insta al esfuerzo. En el capítulo 3, versos 10 al 15, los insta a esforzarse, luchando con esfuerzo. Y luego los versos 20 y 21.
el 10 al 15 dice: por eso lo único que deseo es conocer más a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. A ver si a alguno de ustedes le gustaría lo que sigue diciendo Pablo. Lo haríamos por el Señor. Dice, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Entonces les propone una meta. Les propone como meta, bueno, en el verso 20 y 21, también les dice, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos que vuelva nuestro Salvador. Sabemos que nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla a todo el universo. Y luego les insta a vivir con alegría a pesar de las circunstancias como las que estamos viviendo nosotros. Vivamos con alegría. No solo que nos hemos salvado del COVID, vivamos con alegría porque todos los días tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La guía del Espíritu Santo que el Señor prometió cuando se fue, vendrá el Espíritu Santo y les va a enseñar, les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a enseñar a elegir lo mejor siempre. Entonces, finalmente dice una serie de consejos. Vivan con alegría, le dice el verso 6 del capítulo 4, dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que sana. Miren lo que dice. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero fíjense qué hace. Protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, oren y pídenle a Dios, todo lo que necesitan y sean agradecidos para que nuestro corazón esté protegido y el entendimiento. Finalmente dice, piensen, vuelve a decir piensen, ¿en qué? En todo lo que es verdadero, lo que merece respeto, lo que es justo y bueno, y en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y luego les dice, practiquen todas las enseñanzas que les ha dado. Llevarlo a la casa, llevarlo al trabajo, llevarlo a la relación con el vecindario, llevarlo a nuestro colegio, a nuestro lugar de estudio, lugar de trabajo. Dice, practiquen todas las enseñanzas y hagan todo lo que me vieron hacer, todo lo que me oyeron decir, y que Dios nos dará su paz y éste estará con ustedes para siempre. Luego saluda a los filipenses y yo también los saludo a ustedes y espero que el Señor ponga este deseo que Pablo tenía por los filipenses, lo ponga en nosotros también. Porque ahí va a ser una iglesia que vamos a alabar a Dios acá, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos lados. Daremos gloria y honra con nuestras vidas, con nuestro testimonio, que es tan importante como nuestra presencia aquí. Que Dios los bendiga.